As Audio. Bueno, estamos como en sus días en la Vuelta a Andalucía o en Algarve haciendo una entrevista de principio de temporada. Bueno, ¿qué significa, Alberto, Tenerife? Significa Tenerife en la carrera de Alberto Contreras. Pues mira, Tenerife para mí supone y significa el poder seguir siendo competitivo al máximo nivel en el año 2014. ¿Por qué? Porque al final, hasta el año 2013, desde el 2007, donde conseguí la victoria del Tour de Francia, pues año tras año siempre se conseguía una victoria en una gran vuelta. Y las experiencias que había tenido previas a ese 2007 haciendo concentraciones en altura, yo creo que entrené de una forma tan dura que fue contraproducente. Entonces, como en el 2007 empecé a conseguir victorias, dije, ¿para qué voy a experimentar si voy consiguiendo año tras año la victoria? Pero es verdad que en el 2013 apareció el equipo Sky, complicó todo mucho y vi que tenía que dar una vuelta de tuerca para ver cómo podía mejorar mi rendimiento, ¿no? Y en ese momento, pues, mi entrenador pasó a ser Steven de Jong, que había estado en el equipo Sky, y planteamos la posibilidad de hacer una concentración en Tenerife. Dijimos de hacerla en enero para no hacer justo la que es antes del Tour y no saber qué tal iba a salir. Hicimos la de enero y desde el primer momento empecé a mover los mejores números de toda mi carrera deportiva. Aumenté mi rendimiento, sin exagerar, un 10%. O sea, un test muy bueno de antes de 20 minutos, después de entrenar aquí en el TI y demás, era un test malo. Entonces, mi nivel subió y de hecho el año 2014 fue el año de mayor rendimiento de toda mi carrera deportiva. Fue un amor tardío pero intenso. Sí, llegó cuando tenía que llegar. Al final hasta ese momento pues estaba muy contento con los resultados, pero es verdad que ese año, en el 2013, pues no pude disputar el Tour. Fue cuando Purito, creo que en el último momento, además me sacó del podio y vi que había que ver de qué forma podíamos aumentar nuestro nivel, ¿no? Y ahí pues dimos con la tecla. Es verdad que una lástima que ese 2014 pues en el Tour luego no se pudo ver cómo habría terminado porque tuve esa caída. Los de la caída. Cuando entrenabas por estas carreteras, ¿fantaseabas alguna vez? Es decir, ¿cómo sería aquí una competición ciclista? Sí. Una Vuelta a España, ¿cómo te la imaginaba? Sí. A ver, te lo imaginas mucho porque, a ver, ves los puertos que hay durísimos, ¿no? Tanto algunos por longitud para poder hacer el desgaste que muchas veces se echa de menos en la Vuelta a España, ¿no? Que quizá no tenemos esos puertos intercalados para hacer tanto desgaste, ¿no? Como quizá en algunas etapas del Giro o en algunas etapas del Tour. Y luego aparte porque hay algunos puertos tipo Masca con unas rampas durísimas y además que son espectaculares, ¿no? También un poco por la geografía, por los barrancos, por las curvas como son. Y sí, al final siempre lo has pensado. Es verdad que dices, a ver, a nivel logístico es un desafío, pero bueno, es un desafío que yo creo que es asumible. Una pena, ¿no? Que no, al final, por lo menos para el año 2026 ya se ha confirmado que no viene. Has hecho un alegato diciendo que el Canarias en general y Tenerife en particular se merecen esa vuelta. Bueno, a ver, es que al final yo cuando he venido aquí, pues aparte del tiempo que he pasado aquí, ha sido montando en bicicleta, ¿no? Entonces es conocido pues todo lo que mueve el mundo de la bicicleta aquí en la isla, y sí que es verdad pues que pues un espectáculo como la Vuelta a España, pues ellos ya se tienen que desplazar a la península, ¿no? Para poderlo vivir, y teniendo un escenario tan bueno, tan idóneo para ello, pues sí, la verdad que a mí me ilusionaba mucho el que terminase aquí en Canarias. Ya que Alberto Contador no va a poder ganar en el Teide ya de la vuelta, ¿a quién te imaginas ganando? ¿Cómo sería un duelo con Pogačar-Vingegaard en el Teide? ¿Cómo te lo imaginas? Pues sería espectacular, ¿no? Como cualquiera de los duelos que tienen ellos dos, ¿no? Pero creo que sería una etapa además muy bonita porque podrías poner al límite
el motor. El motor de ellos, el motor de sus equipos, porque es lo que te comentaba antes, ¿no? Tienes posibilidades de poder hacer una vertiente, hacer otra, meter otro puerto y de esa forma hacer ese desgaste que, como decimos hacer los ciclistas, los grandes motores como el que tiene Vingegaard o el que tiene Pogačar puedan fallar. Raramente fallan, pero que Podría poner tienen la línea pues, de posibilidad de poder fallar. ¿quién gana ese duelo? Bueno, a ver, esto es un poco afición, ¿no? claro. Ahora pues estamos viendo cómo Tadej sí que parece que le tiene cogida la medida a Jonas Vingegaard, pero también hay que ser consciente de que Jonas Vingegaard es muy meticuloso, es un corredor que para nada se le puede descartar y estoy seguro que estará pensando ya en el que viene pues de nuevo en el Tour de Francia para intentar poner en problemas a Tadej. Que leí una entrevista que te hizo Dani a principio de temporada que decías que era muy difícil de superar para Pogačar una temporada como la de 2024. Sin embargo, yo no sé si la de 2025 ha sido superior. Bajo tu consideración, Sí, la gente dice que sí, pero a ver, es lo grande. esto cada uno rema sobre si le gustan más las clásicas o si le gustan más las grandes. A ver, ha ganado el Tour con mucha superioridad. Se ha encontrado a Mathieu Van Der Poel, que yo creo que ha sido el que le ha hecho que no saliese la temporada perfecta, ¿no? Con la Milán-San Remo y con la Paris-Roubaix, que ahí pues no ha podido rematar, pero el resto de la temporada de Tadej ha sido increíble, ¿no? Ha sido increíble los resultados. Y luego también hay algo que quizá el espectador desde fuera es complicado que lo pueda entender o valorar la dificultad tan grande que entraña lo que ha conseguido, y es que correr un día y estar 7, 8 o 10 días sin correr hasta volver a correr otra clásica. Eso es otra. Y luego encima que el esfuerzo de esa clásica son 7 horas a morir, no son una etapa en la última hora y demás. Entonces, o sea, a nivel psicológico, la temporada que ha hecho este año Tadej ha sido una temporada infinitamente más dura Que hacer dos que hacer dos grandes, sin duda. Sí. Sin duda ninguna. Mentalmente es más duro. Mentalmente muchísimo más, pues tienes que estar cogiendo viajes para ir a reconocer tramos y momentos claves de las clásicas. Tienes que entrenar solamente pensando en un día, que cuando al final coges la forma y haces venga, pues Andalucía, luego Cataluña, luego País Vasco, como que van rodadas. Prácticamente casa entrenas un poquito, puesta a punto y ya está. En cambio, con las clásicas, eso psicológicamente ha tenido que ser durísimo. Y bueno, quizá personalmente no hemos entrado más en lo deportivo, pero yo a mí admiración máxima, sobre todo por eso, porque psicológicamente tienes que ser muy fuerte para hacer eso. Por eso estaba el hombre a lo mejor al final del Tour un poquito ya desgastado mentalmente. Quizá. Bueno, había llegado ahí a ver, con este erosión psicológica, digamos. hay que tener en cuenta que Tadej Pogačar tenía una cantidad de solicitudes los 365 días del año tremendas. Él, pues aparentemente lo vemos que lo lleva con mucha naturalidad, pero es cierto que ¿vale? Es un corredor que no pasa desapercibido, es una figura del deporte muy mediática y que también tiene que intentar desconectar, ¿no? Y cuando estás ahí constantemente y cuando no solo una cosa es por los sponsors y no es por otra cosa, al final es complicado de gestionar. Tú que eras un ciclista de ataque, el ciclismo de ahora es un poco diferente al tuyo, que tu época estaba más controlada, había mucho más control. ¿Te hubiera gustado por tu espíritu atacante precisamente haber vivido esta época en la que se ataca a 50 kilómetros, a 100 kilómetros, cosas que alguna vez incluso has propuesto tú? ¿Te hubiera gustado? ¿Y dónde te veías? ¿Y dónde te hubieras visto en esa lucha? Bueno, a ver, lo de la lucha, eso nunca se sabe. Otra vez hice afición, hoy te estoy haciendo mucha afición. Pero en cuanto a la forma de correr, a mí sí me encanta, ¿no? De hecho, pues al final, cuando yo tenía oportunidad sí que lo intentaba y bueno, ahora estoy seguro que tendría también rivales, pero también aliados ante algunas locuras, las que me gustaban a mí. Ahora te secundarían más en aquellas locuras que intentaba. A lo mejor igual cuando iba a arrancar yo ya había arrancado alguno. Pero mejor arrancaban. Oye, ¿y sucesores de Contador ves por algún sitio?
Bueno, a ver, yo creo que hay una jornada de ciclistas muy buena e ilusionante. Quizá lo que a veces parece, ¿no? Y que a la afición le cuesta un poco más ilusionarse es por el lado. Hay dos corredores, grandes vueltas, son muy superiores a día de hoy, como es Vingegaard y como es Pogačar. Y luego, porque a nivel de clásicas también hay unos corredores que a nivel mediático entre Van der Poel, entre Van Aert, vamos a ver si vuelve otra vez, ¿no? Entre Pidcock, Evenepoel. Renko es un híbrido, es un poco de... Claro, hay una generación ahí muy dura, pero a ver, estamos viendo a un Juan Ayuso que tiene un potencial tremendo ya como presente. A un Carlos Rodríguez que ha tenido muy mala suerte, que no le podemos descartar, es un perdedor que tenemos que tener en cuenta. Tenemos veteranos que nos siguen dando protagonismo, un protagonismo que otros países no lo tienen. Parece como cuando no es ganar Sí, que no nos importa, pero a ver, tenemos a Enric Mas, tenemos a Mikel, son corredores que siempre están en una gran vuelta, si no pasa nada raro, son protagonistas. Y luego, a ver, esos corredores, ¿no? Esos Pablo Torres, Piricas y muchos más que vienen por debajo, que vamos a ver hasta dónde llegan. Hasta que no llegó Tadej Pogačar, pues había otros. Pues en este caso, cuando Tadej Pogačar no esté, o la generación de ahora no esté, llegarán otros, ¿no? Entonces yo creo que hay que ser optimista. Sí que es verdad que necesitamos un pelín de tiempo, pero yo soy optimista. y también nos hemos acostumbrado un poco mal o un poco bien a Contador, a Purito, a Valverde, y decir que a lo mejor no se valora que alguien como Enric Mas ha subido 4 o 5 veces al podio de la Vuelta. Claro, es que depende claro, de dónde se venga, ¿no? Al final, si un país que no ha tenido cultura ciclista de buenas a primeras hace pollo en una gran vuelta, claro, sería algo increíble. Cierto que, claro, esos años del 2007, el 8, el 9, tal, fueron años, en el 8 es que se llegaron a ganar las tres grandes, por españoles. El Giro de la Vuelta y luego el Tour Carlos Sastre. Es claro, es algo, y las Olimpiadas. Soy bien. Samuel. Sí. Entonces, claro, es algo que dices, bueno, pues como está pasando quizá con Eslovenia ahora un poco, ¿no? O bueno, incluso Dinamarca, ¿no? Ahora con Pedersen y con Vingegaard también en algunos momentos. Entonces, yo creo que al final es una cuestión de años, de generaciones, y bueno, antes o después volverá. Vale, vamos a ver.